este tema del proyecto de ley de lucha contra la impunidad en derechos sexuales prácticamente ha dado mucho que hablar, lo han sugerido también como tema de debate, no sé si es para ello también, prácticamente desde el rechazo de un grupo de legisladores allá en la Asamblea Legislativa el pasado 21 de septiembre, bueno, ha sumado apoyos. Instituciones defensoras de la niñez, de la mujer, se han pronunciado y naturalmente exigen la aprobación del proyecto de ley 372 para que los delitos sexuales sean imprescriptibles y se endurezcan las sanciones. Sobre este tema queremos conversar con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, que está con nosotros. ¿Cómo está, viceministra? Buen día, los saluda Wilson Calderón y Giselle Morales desde ATV Radio. Muy buenos días, Wilson, Giselle, un saludo fraternal para ustedes, agradecida por el espacio, en una temática un poco compleja, pero importante para el debate. Compleja, delicada y claro, como usted lo decía, importante. Así de importante no lo han considerado también un grupo de legisladores, viceministra, y bueno, al parecer no se comprende la magnitud de la importancia que se requiere sobre este proyecto de ley. ¿Cuál es lo sustancial de este proyecto de ley que la gente tiene que entender, los pilares sobre lo que está basado, viceministra? Claro que sí. El proyecto de ley 372-2022-2023 lo que nos estaba planteando era luchar contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Una temática por demás importante, que además atiende a una realidad de cómo suceden los hechos de violencia sexual en contra de esta población. Creo que es importante, Wilson, poder resaltar que no solamente en Bolivia, a nivel región, diferentes estudios han señalado que los infantes, niñas, niños y adolescentes que sufren violencia sexual, generalmente esto se da en el entorno familiar. ¿Por qué en el entorno familiar o por qué se lo identifica? Porque son personas que están al cuidado de otras, es decir, de sus madres, sus padres, su familia ampliada, entre otras, ¿no? Y el grado o de complejidad o las consecuencias o los efectos que tiene la violencia sexual que van sufriendo son varios, son múltiples, y en este punto hay que entender, primero, que una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, primero no comprende necesariamente lo que está sucediendo, el tipo de agresiones que está sufriendo. Y peor, que se genera como una dualidad en la percepción del mismo sujeto. Es decir, aquella persona que se identifica como la que le da el cuidado, la que le da el amor, que seguramente le lleva a la escuela, le recoge, etcétera, etcétera, que cumple cierto rol, es la misma persona que le está generando daños, que la lastima, que la lesiona, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona, una guagua, una guaguita, cuando ve esta dualidad, no sabe si denunciar, no denunciar, hablar, no hablar, porque entre las amenazas, chantajes o intimidaciones que recibe por parte de su agresor, pues además sienten como un cargo de culpa o de responsabilidad por lo que está sucediendo. Porque generalmente les dicen que van a matar o que van a lesionar a otro miembro de la familia cercano, o que como consecuencia de que ellos hablen se podría destruir su familia, se podrían ir lejos sus propios agresores. Entonces, es un tema de culpa que van cargando adicional que tiene que entenderse en un contexto de violencia sexual de ese grupo poblacional. Ahora, muchas de estas personas dejan que pase el tiempo hasta que logran tener mecanismos de defensa propios, o incluso llegan a una etapa de adultez cuando ya tienen hijos y ven que esos familiares eran los agresores y que podían agredir a sus propios hijos, donde deciden alzar la voz, poner una denuncia. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que hacen eso, van al sistema de justicia, y por el largo paso de los años que han transcurrido entre los hechos al momento de la denuncia, los tribunales les dicen: este caso ha prescrito, tú deberías haber venido antes, y por tanto estos hechos quedan en impunidad. Entonces, si uno no llega a comprender, si el legislador no llega a comprender cuál es el contexto real, obviamente nunca va a entender la importancia de una norma de este tipo.
Y por eso nosotros como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional planteamos que este tipo de delitos no debe prescribir, que no importa cuánto tiempo se tome la víctima, ya suficiente le ha fallado su familia, su comunidad, su vecindad, las instituciones, el propio Estado, al no haber prevenido esos hechos de violencia sexual, como para que además le cerremos las puertas a una posible reparación, a una sanción en contra de los responsables. Entonces, por eso el corazón de este proyecto de ley es tan sensible. Creo que lastimosamente todos tenemos o conocemos de un hecho, sea por un medio de comunicación, de un caso muy coyuntural, lastimosamente también en nuestras familias, que posiblemente ha pasado, donde las víctimas han callado. Entonces, por eso es importante el proyecto, ese era el corazón de la propuesta normativa que se estaba realizando, pero lastimosamente 54 diputadas y diputados no les ha importado, han logrado predominar sus intereses de grupo, sus intereses particulares o el revanchismo en contra de una persona que, un ministro, viceministra, en el caso del Ejecutivo, que estamos circunstancialmente en un cargo. Y acá lo importante era que ellos piensen en la población a la cual iba a beneficiar este proyecto de ley. Bien, viceministra, por supuesto, ahí radica la importancia y es muy sensible también la situación. Y a lo que usted hacía referencia también, este tema del entorno familiar, ¿no? Un importante número de agresiones sexuales se han dado también por esta vía, viceministra, y claro, Sí. el tema se ha callado por amenazas, intimidaciones, en fin, va por ahí también la situación, ¿no? El entorno familiar también ha ido desembocando también en ese tipo de agresiones familiares en un número considerable, viceministra. Sí, de acuerdo a datos del 2022, se han llegado a registrar en el Ministerio Público, sin contar con los casos que están en negro, donde las víctimas todavía no denuncian, 2.718 casos relacionados a vulneración de la integridad sexual de infantes, niñas, niños y adolescentes. El 2023 hasta agosto teníamos 2.745, es decir, que la cifra en proyección también tiende a ser similar o a crecer. Y en particular, eso nosotros estábamos revisando, hay un ascenso en hechos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes a partir de la pandemia. Y es un crecimiento importante. Y uno dice, ¿por qué por qué es donde la pandemia donde se agrava? Y ahí es donde nosotros rectificábamos, aquel lugar que debiera ser seguro, tu hogar, un lugar de privacidad, una esfera de la familia, resulta que en la pandemia, donde a todos nos encierran en nuestras casas, las guaguas, todos incluidos, es donde más casos se han registrado. Y además un poco peculiar porque como estábamos encerrados, la posibilidad de denuncia era mucho menor o era más ínfima, pero realmente se llega a registrar un número importante y a partir de eso vamos subiendo y vamos en ascenso en este tipo de delitos, o que se van registrando por lo menos en el sistema. Es decir, es un problema en Bolivia, es algo que existe dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras familias, y que lastimosamente, si bien tenemos que hacer, y estamos ahora trabajando en un programa de prevención, atención, sanción y rehabilitación de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, en tanto logremos tener resultados en paralelo, tenemos que aperturar el sistema de justicia para que pueda escuchar a las víctimas y así iniciar su proceso de reparación con al menos acceso a la justicia. Bien, viceministra, bueno, a pesar del rechazo a la norma cuyo acápite, bueno, principal es declarar imprescriptibles los casos de abuso sexual y es por eso que el gobierno llama a las víctimas de todas las edades a denunciar estos hechos de violencia sexual. ¿Cuáles serán los servicios de asistencia que van a brindar, viceministra? El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene a cargo, bajo su tuición, el CEPDAVI, el Servicio de Asistencia a Víctimas, específicamente pensado desde sus orígenes a víctimas o mujeres víctimas de violencia, en este caso violencia sexual. Este servicio va a continuar funcionando por todo lo que ha sucedido y al no contar con una norma que garantice que las víctimas sin apoyo del ministerio puedan acceder a justicia. Lo que el ministro ha definido es reforzar el servicio, hacer un llamado a las víctimas, en particular aquellas que después de muchos años han decidido denunciar
y se ven obstaculizadas o ven barreras al momento de acceder a justicia. Entonces, en esos casos se va a continuar interviniendo. Por otro lado, el día jueves, el 28, habrá una reunión de altas autoridades en la ciudad de Sucre para también poner este tema en agenda. Esperemos que el Tribunal Constitucional, como el gran aporte que hizo en la mesa de feminicidios, pueda también generar alguna sentencia de avocación respecto a la imprescriptibilidad en este tipo de causas. Yo creo que la fundamentación en cuanto a la ponderación de derechos es fundamental y definitivamente una defensor de derechos no dudaría en precautelar o priorizar los derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país. Bien, viceministra, y por supuesto se habla también de reparación de daños. ¿Cuán importante será este tema también en esta temática que estamos conversando? El tema de la memoria, verdad y justicia, bueno, que se ha venido hablando también. ¿Cuán importante radica en esta cuestionante, viceministra? Es fundamental. Algo que también han perdido de vista, que plantea el proyecto de ley, era la creación de una comisión de la verdad. Y si uno revisa experiencias comparadas a sucesos anteriores en la región y en el propio país, y las propias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se identifican graves violaciones a los derechos humanos que todavía tienen pendiente la etapa de investigación y sanción, recomienda sí el uso de mecanismos internos, pero en algunos casos de graves violaciones recomienda también la creación de comisiones de la verdad para ese tipo de causas, por la complejidad que representa, por el grado de vulneración y por otros factores. En este punto no se ha esperado una sentencia de la Corte y lo que ha hecho el Estado boliviano a través de este proyecto de ley es decir, venga, vayamos a una comisión de la verdad porque es el inicio del proceso de reparación de daños. El proceso de reparación de daños generalmente se sustenta en 3 pilares: memoria, verdad y justicia. Justicia va simplemente va al tema de acceso a la justicia, a un tribunal, a una sanción judicial, a una sentencia. El punto de verdad o el pilar de verdad también era introducido en este proyecto de ley. Y era de las primeras legislaciones en Bolivia en regular el derecho a la verdad o en considerar el derecho a la verdad dentro de una norma de carácter legal o con ese nivel. Nos parece grave que no se lo haya comprendido también así, se haya desconocido este aporte que se estaba realizando dentro de la propia legislación interna de los derechos humanos. Pero bueno, por otro lado, la Comisión de la Verdad que se planteaba tenía como finalidad no sustituir ni al órgano judicial ni al sistema de justicia como tal. Lo que estaba precautelando era lograr hacer seguimientos, acompañamientos, insistir, revisar, hacer un control respecto a los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, entre otros. Es decir, generar un impulso y la fuerza suficiente para que estos hechos definitivamente no queden en el tiempo. Lastimosamente eso tampoco ha sido entendido así, se ha tratado de tergiversar con una visión política o de politiquería que lastimosamente pues nuevamente va en desmedro de las víctimas. Bien, viceministra, ¿y ahora qué sigue? ¿Como gobierno ustedes van a insistir en el tratamiento de esta normativa? Por supuesto que sí, son 3 vías las que se han visto. La primera, que no está en manos del gobierno, está en manos de la Asamblea. Han existido diputados que han señalado que su voto no ha sido computado de forma correcta, así que esperamos que los diputados, después de todas las observaciones, críticas y rechazo que han tenido por parte de la población, puedan generar un proceso de reflexión y puedan explicarles a la población por qué es necesario reconsiderar, abrir un procedimiento legislativo interno para poder tratar este proyecto de ley. Ojalá lo haga. Ahora, dentro de Bien, Hola. viceministra, le escuchamos bien, viceministra. Bueno, para finalizar, bueno, un llamado urgente, viceministra, a favor de la aprobación, ¿no?, de la ley contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas y niños adolescentes, viceministra.
Bien, perdimos la comunicación con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. A propósito de estas reflexiones también, de estas luces que nos ha brindado, a propósito para entender estas aristas y lo sustancial también, a propósito del rechazo del proyecto de ley de la lucha contra la imprescriptibilidad en delitos sexuales. Bien, viceministra, la tenemos nuevamente. Sí, solamente para ya ir concluyendo, nuevamente la señal no ayuda muchísimo, mil disculpas por eso. Les decía, como ejecutivo, nuestra primera medida va a ser la reunión del día jueves con altas autoridades, ver en otros órganos de poder, en otras instituciones, acciones afirmativas o medidas posibles para poder impulsar y poder avanzar en la protección de niñas, niños, adolescentes e infantes víctimas de violencia sexual. Si el legislativo le ha dado la espalda a las víctimas, veremos que otras instituciones podamos unir esfuerzos, podamos hacer un gran proceso para poder generar medidas de protección. Y la última, que ojalá en la asamblea no dilate tanto tiempo, pues volver a la próxima legislatura a poner el proyecto de ley y lograr el tratamiento. Ya para ir despidiéndome, solamente llamar a la reflexión a las diputadas, diputados, a la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto al mensaje que le han dado a los pedófilos, a los violadores, a los pederastas, ¿no? Les han dado un mensaje de impunidad. Les han dicho que ustedes, desde una visión política, no les van a perseguir, les van a dejar tranquilos, que esperen ciertos años y que queden en impunidad. Desde el gobierno nacional, señalar que nosotros no vamos a permitir aquello, seguiremos buscando todos los mecanismos necesarios para que estos hechos no queden en impunidad. Y nuestro mensaje fundamental para las víctimas, infantes, niñas, niños, adolescentes, que en ese momento pudieran ser víctimas de violencia sexual, no tengan miedo, no tengan culpa, ustedes no son responsables de las graves violaciones que están sufriendo, acudan, pidan auxilio. Desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, abrimos nuestras puertas, abrazamos a las víctimas.